de 2 más 2. Bueno, y toda persona que asista a la Expo Feria, niñas y niños productores, lo primero que va a ver son unos enormes gigantografías, carteles, avisos, con una figura que se llama Gema. Es una combinación, se ha convertido en un emblema de esta exposición y es una combinación entre lo que podríamos ser todos los elementos tecnológicos, pero también de inteligencia artificial. Pero para hablarnos sobre qué es y quién es Gema, tenemos justamente a uno de sus desarrolladores, que es Jorge Chacón. Jorge, bienvenidos a 2 más 2. Y por ahí comienzo. ¿Quién es Gema? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Gema es un asistente virtual de inteligencia artificial desarrollado por el Ministerio de Hidrocarburos para los niños. El objetivo de Gema es ayudar a los niños a comprender temas complejos en palabras sencillas, fáciles y a través de un esquema divertido. Básicamente Gema lo que hace es generar información. Gema está desarrollada a través de algo llamado inteligencia artificial generativa. Digamos, no es un bot que tiene las respuestas prediseñadas, sino es capaz de generar información, por supuesto basándose en datos que ya se le habían previamente entregado, lo que le llaman el conocimiento base. ¿Sí me explico? Te quiero preguntar, antes de entrar en cuáles son las interrogantes y las respuestas que da Gema, ¿qué entendemos por inteligencia artificial generativa? Bueno, eso es qué buena pregunta. La inteligencia artificial generativa es uno de tantas inteligencias artificiales que existen hoy por hoy. Nosotros tenemos trabajando o viendo la inteligencia artificial por décadas, solamente que no lo sabíamos. Por ejemplo, cuando tú pones el Google Maps y te das cuenta por dónde puedes pasar donde hay menos tráfico que otros, es una inteligencia artificial. Solo que lo que hoy por hoy se habla y lo que está muy en boga es la inteligencia artificial generativa, que básicamente es capaz de generar nueva información, generar nueva estructura en texto o audio a través de un conocimiento previo que ya tiene. Generalmente la inteligencia artificial generativa tiene que ver con la generación de texto o la generación de audio. En este caso estamos hablando de una figura que se llama Gema. Las personas que tomando en cuenta que esto es un medio que es radio y hay que ser descriptivo, cuando uno llega hay un stand donde está toda la explicación de lo que es el petróleo, cómo opera el petróleo, cómo se saca el petróleo, y hay una enorme pantalla donde está Gema y uno le hace las preguntas. Las preguntas iniciales que ustedes se plantearon para el caso de Gema, para esta exposición. Bueno, inicialmente, como te comentaba, Gema está diseñada y estaba dispuesta a que las preguntas que se le hicieran, las hicieran los niños. Y por supuesto, pues preguntas sencillas como de dónde viene el petróleo, ¿qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo? ¿Qué color tiene el petróleo? Porque acuérdense que son niños entre 4 años y adolescentes y algunos otros adolescentes. Sin embargo, durante el evento nos hemos dado cuenta que hay preguntas adicionales que no teníamos contempladas y que lo interesante de esto es que podemos enriquecerlas prácticamente en tiempo real. Pregunta que nos hacía un niño o un adolescente o inclusive un adulto que también ha interactuado bastante con Gema, de la que Gema no tenía conocimiento, inmediatamente se le integraba. ¿Y cómo es ese proceso de integración de esa respuesta que a lo mejor en un momento dado no tiene la respuesta? Bueno, fíjate, primero que nada se encuentra la respuesta adecuada, bien sea aquí mismo con los expertos en petróleo, porque hay cosas que tú pudieses buscar en internet, pero como sabes, internet hay cosas que están bien, hay cosas que no necesariamente porque estén en internet son correctas, ¿no? Se corroboraba la respuesta adecuada y posteriormente se integraba a Gema en forma de prompt o de instrucción, que es como el ser humano le habla a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no entiende generalmente o entiende poco el lenguaje natural, que es el que utilizamos tú y yo. Por ejemplo, tú y yo nos vemos, si yo frunzo el ceño, tú dices, este tipo está molesto, pero eso no lo entiende la inteligencia artificial. La inteligencia artificial entiende a través de prompts o lenguaje de instrucciones. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos, tratar de interactuar y poder conectar al ser humano con su lenguaje natural y que Gema le responda también lenguaje natural. Para eso entonces nosotros intermediamos agregándole prompts para que ella entienda lo que tú le estás preguntando. No sé si me expliqué o fue un trabalengua. Sí, no, totalmente. Y recordemos que estamos conversando con Jorge Chacón, uno de los desarrolladores tecnológicos de Gema. Te pregunto, Gema está debutando aquí en el marco de esta exposición, en la cual están asistiendo principalmente estudiantes en edad de la escuela de preescolar, escuelas
educación básica, educación media, pero también universitaria. ¿Qué otros desarrollos se contemplan ustedes en conjunto con el Ministerio de Hidrocarburos sobre el uso que va a tener GEMA? Bueno, básicamente como GEMA es un programa, un software que está integrado en una nube, pues lo que queremos es poder, bien sea entregarle a futuro, por supuesto, ese asistente también a que los niños tengan acceso, pero a corto plazo. Por ejemplo, en una laptop, en una computadora, en un teléfono celular. GEMA funciona perfecto en cualquier dispositivo. Y entonces esa misma pregunta que yo le hice en la pantalla, cualquier niño en cualquier escuela pública o privada pueden también acceder y tener esa información. Así mismo, por ejemplo, si un niño tiene una tableta o si tiene una tablet para la clase, ellos podrían preguntarle en las clases a GEMA sobre los hidrocarburos y todas las preguntas le están haciendo aquí en la expo. Esta aplicación de la inteligencia artificial, digamos, ustedes que han sido los desarrolladores tecnológicos, ¿cómo lo han visto en la interacción que tienen, por ejemplo, los niños, los distintos estudiantes, dependiendo de las edades? Mira, es bien interesante, los niños siempre son muy ocurrentes, la verdad es que GEMA generalmente desarrolla respuestas muy elocuentes, pero las veces en que no lo ha hecho es cuando son preguntas de niños muy pequeños generalmente. Porque bueno, son preguntas a lo mejor a las que ella ninguno de nosotros estaba esperándolas, ¿no? Ponerte un ejemplo, ayer un niño llegó y primero le preguntó qué era el petróleo y bueno, GEMA le respondió perfectamente y después le preguntó que quién era Dios. Entonces bueno, por supuesto, GEMA no tiene ese conocimiento integrado, ¿no? Entonces bueno, por eso te digo, hay preguntas bien curiosas que la mayoría las hacen niños entre 5 y 7 años. Y los adolescentes, por supuesto, se hacían preguntas un poco más adaptadas a la expo, de dónde proviene el petróleo, formas de transporte del petróleo, el futuro de los hidrocarburos probablemente en Venezuela, cómo los hidrocarburos del petróleo ha afectado la economía venezolana antes y actualmente, y donde GEMA pues obviamente se puede destacar muchísimo más porque está diseñada justamente para responder ese tipo de preguntas. Y digamos, dentro de lo que ustedes han conversado, de lo que sería el plan del Ministerio de Hidrocarburos, digamos, ¿hacia dónde, después de esta exposición, qué otros planes tienen con GEMA? Bueno, la idea es poder seguir integrando más información a GEMA, porque como te digo, lo interesante de la inteligencia artificial es que mientras más información le integras, mucho más información ella es capaz de generar. Recuerda que, como te decía al principio, ella no te responde como un bot que tiene dos respuestas prediseñadas, no, ella es capaz de con esa información generar diversos tipos de respuestas, siempre enfocada o basándose en el knowledge, en el conocimiento que previamente se le entregó. Entonces, que en este caso es hidrocarburos, tomando en cuenta las características de la exposición y la idea de la figura como tal de GEMA, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, ese ejemplo que tú me ponías del niño que le preguntó por Dios, claro, si estuviéramos en un tema de teología, obviamente es pertinente, pero tomando en cuenta el uso que se le quiere dar, es básicamente centrado en temas de hidrocarburos y los vínculos del sector de hidrocarburos con la economía venezolana, con la sociedad venezolana. Exactamente, así es. Entonces, bueno, también es importante entender que cuando tú configuras por ejemplo, un asistente de inteligencia artificial, tú tienes la capacidad de darle mayor o menor creatividad. En este caso, en el evento, por ser un evento infantil, como te decía, se le puso cierto porcentaje pequeño de creatividad. Ahora, si tú le pones creatividad, y eso es lo interesante, pero lo que deben entender los padres e inclusive los chicos hoy por hoy que utilizan inteligencias artificiales generativas como Gemini, ChatGPT, todas estas inteligencias artificiales, no todo lo que dice la inteligencia artificial, aunque sea muy elocuente, es cierto, y eso es importante entenderlo. Tú puedes hacer una pregunta a un asistente como eso, Gemini, y te puede darte una respuesta elocuente, tú dices, wow, increíble la respuesta, pero cuando lo buscas en profundidad era incorrecta, porque hay algo llamado alucinaciones de la inteligencia artificial. Recuerda que generalmente ella es cargada con mucha información y a veces te puede dar una respuesta, te repito, muy elocuente, que si tú no revisas el tema con profundidad podrías creértela, porque lo que siempre es la inteligencia artificial, la generativa, es muy elocuente y te informa con palabras muy bien articuladas, pero no siempre la verdad. Entonces hay que estar pendiente siempre con eso. ¿Cómo es eso de las alucinaciones de la inteligencia artificial? Eso sí no lo había escuchado. ¿Cómo es una alucinación de la inteligencia? Es decir, una respuesta que sea imprecisa. Una respuesta que no es verdad, pero que suena a que es verdad. Y esto no pasa solamente, a ver, no estoy diciendo que solo pasa con los asistentes, te estoy hablando de inteligencias artificiales donde hay mucha inversión de dinero, por ejemplo la de Google.
y tú dices, bueno, yo no creo que esta inteligencia artificial te vaya a dar una respuesta incorrecta. Créeme que da más respuestas incorrectas de lo que uno cree, porque la inteligencia artificial generativa, si quiero lo explico aquí. Sería una especie de lo que llaman fake news también. Claro, no es una noticia. No es una noticia, pero claro, pero es una respuesta incorrecta. Es una respuesta. Porque lo que hacen estas inteligencias artificiales, para tratar de resumírtelo de una forma muy sencilla, es encontrar la palabra más probable que viene después de una palabra en un contexto. No sé si me expliqué. Es decir, si yo el día de hoy te saludo, te pongo la mano y te digo, hola, ¿cómo? ¿Tú qué crees que es la siguiente palabra que vendría? Estás. ¿Verdad? Eso lo sabemos todos. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Eso es lo que hace, de alguna forma, para resumir la inteligencia artificial generativa. En un contexto específico, ella predice la palabra más probable que viene después de otra palabra. Ahora, no siempre, como te digo, en este algoritmo, las respuestas que da son precisas. Se está venido trabajando para que cada vez las inteligencias artificiales tengan menos alucinaciones, pero las siguen teniendo. A eso es lo que voy. ¿Cómo se encuentra en general todo ese proceso de formación de las personas que están vinculadas al mundo tecnológico, como es tu caso, en la incorporación de todas estas tecnologías de la inteligencia artificial? Es decir, con esto te quiero decir, ¿cómo se encuentran en las universidades nacionales? ¿Vamos avanzando aceleradamente en ese sentido? Bueno, acaban de abrir, me parece, en enero un ministerio de inteligencia artificial. Así que yo creo que está escrito es un viceministerio. Un viceministerio de inteligencia artificial que está escrito al Ministerio de Hidrocarburos, entiendo. Entonces, bueno, yo creería, por lo que se ve que estamos en Venezuela, hay una real intención de avanzar en esta materia, y yo creo que es un deber, porque te repito, yo he leído cientos de artículos y dicen que la inteligencia artificial va a revolucionar y va a cambiar el mundo aún más que lo cambió el Internet. En el caso de Gema, que la estamos viendo en una pantalla, Gema podría convertirse en una especie de robot que podamos interactuar y hacerle las mismas preguntas como si fuera una persona. A eso vamos porque Gema está integrada, te repito, a servidores que cada vez van a ser más robustos y que cada vez van a tener mejor capacidad de análisis. Y va a haber un momento que, aunque su conocimiento esté adscrito y esté diseñado para el tema de hidrocarburos, va a poder responder preguntas que salgan del tema con lógica. Hacia allá vamos, ese es el proceso. Mira, hay una pregunta que yo le hice a Gema y ella me la contestó, que por qué se llamaba así. Como no tenemos a Gema aquí y no la podemos traer para que nos responda, quiero que tú nos digas por qué esta inteligencia artificial vinculada al sector de los hidrocarburos en el marco de esta exposición se llama Gema. Bueno, Gema realmente se llama porque bueno, es una piedra preciosa que al igual que los hidrocarburos se encuentra bajo el suelo y ha sido o ha pasado por el proceso de presión y cambios geográficos, digamos, dentro del subsuelo. Y bueno, esa es la respuesta que ella da, pero sin embargo, aunque no lo creas, yo tengo Gema en mi teléfono. Ah, tienes todo. Bueno, entonces Gema, le puedo preguntar. Podemos preguntarle a Gema y tiene voz allí. También tiene voz, ya la voy a, pues más, si tienes alguna otra pregunta se la podemos. No, básicamente por lo menos por qué te llamas Gema, y entonces las personas que vengan a esta exposición que va a estar hasta este fin de semana, pueden justamente contestarla. Nos queda un minuto. Vamos a ver si la encontramos rapidito. Si no, no hay problema, si no la paramos en otro momento. Si no, entonces así hacemos, que la gente venga a la exposición y que vean Gema. Y que vean a Gema. De todas maneras, nosotros vamos a poner alguna imagen de Gema en nuestras redes sociales. ¿Ya la tienes ahí? A ver. Gema, cuéntame por qué te llamas Gema. No, creo. ¿Por qué te llamas Gema? No, hay mucho ruido. Hay mucho ruido. Lamentablemente Gema, a lo mejor fue una alucinación que tuvo. Hay mucho ruido de fondo. Por el ruido que hay en esta expo feria, niñas y niños productores. Pero bueno, va a estar aquí va a estar toda la feria hasta el domingo. Hasta el domingo en La Carlota.